Bueno, es el momento del ministro de Educación. Uy, que se prepare. Felipe de los Ríos, bienvenido a Nuestra Mirada. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lila. Buenas tardes también a quienes me acompañan. Buenas tardes. Mariam, ¿quiere saludarlo el ministro? Por supuesto, muy buenas tardes, ministro, bienvenido a Nuestra Mirada. Esté relajado, le vamos a preguntar. Mire la cantidad de mujeres que le va a preguntar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para usted y para quienes nos están viendo. Felipe, ¿está acostumbrado a estar rodeado de tantas mujeres como hoy o es una excepción? El sistema educativo tiene preeminencia del sexo femenino en todo su hacer. Bien, o sea que no es la excepción el programa. No es la excepción. Está acostumbrado, muy bien. Bueno, ministro, queremos saber, ¿vuelven las clases presenciales este lunes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Mañana tenemos la extensión del cuarto intermedio del viernes anterior. Nos volvemos a reunir con los 3 secretarios generales, la ministra Alejandra Venerando y el equipo de educación para poder escuchar de salud los datos que tengan ellos referido al nivel de contagio y a la situación de San Juan. Sin lugar a dudas, todos anhelamos la presencialidad. El lugar propicio para el aprendizaje es el aula. Los docentes hemos sido preparados para esto. Los alumnos tienen allí no solamente un lugar donde aprenden conocimientos, sino también generan un espacio de compartir. Y en esto la sociabilidad es fundamental para el ser humano. Así que, sin lugar a dudas, las personas que pueden creer que haya un solo docente o un solo alumno que no quiere volver a la escuela, realmente está equivocado porque todos quieren volver a la escuela. La dificultad no está dentro de la escuela, está en el antes de llegar a la escuela y en el después de salir de la escuela. Los datos que tenemos estadísticos en el mes de mayo, he traído acá para ayudarme con datos precisos estadísticos, es que en el mes de mayo nosotros tenemos un acumulado de incidencia de 3,81% sobre un universo de 261.094 personas que conforman la comunidad educativa del sistema provincial de educación sin las universidades, tanto católica como Universidad Nacional de San Juan o la Universidad del Congreso. O sea que ahí, disculpe, está no tiene en cuenta los porcentajes. Los porcentajes no, porque no son de nuestro ámbito las universidades. Bien. Estos porcentajes de incidencia nos daría por conclusión que deberíamos estar con la presencialidad, pero no es lo que le ocurre a San Juan fuera del ámbito de la escuela. Justamente, recién ustedes comentaban, tenemos en algún sector 4 camas disponibles. Esto quiere decir que la complejidad que hay con el contagio hace que tengamos que revisar algunas actitudes ciudadanas que por allí pueden ser de poca colaboración o de poco compromiso para con el otro y para consigo mismo. El transporte ha tenido la mejor predisposición en San Juan de ayudar al sistema educativo, pero ¿cuántos sanjuaninos yo he escuchado quejarse de la ventilación? Justamente de la ventana que tiene que ir abierta para generar esa circulación de aires y tratar de evitar el contagio. Bueno, esta es la realidad. El escenario que tenemos hoy es de 20.180 docentes con la primera dosis sobre un universo total de docentes que forman alrededor de 18.668, más no docentes 2.426. Ese es el universo total que tenemos. O sea, por lo prácticamente tanto, están todos vacunados. De primera dosis. De primera y de segunda dosis, entre el personal estratégico de la provincia de San Juan más los docentes, lleva el Ministerio de Salud al día de hoy 11.854 vacunas de la segunda dosis. Bien. Entonces, ese escenario hace propicio 2 cosas. Quizás no podamos volver automáticamente toda la próxima semana como veníamos, pero sí es una posibilidad, una probabilidad, depende de lo que diga Salud en la reunión de mañana,
empezar o retomar con la presencialidad administrada. Este concepto que aprobamos en el Consejo Federal y que no es otra cosa que los alumnos y docentes asistan, los del primer año y los del último año, y sigan con la virtualidad plena de segundo a quinto. Y eso durará ¿qué tiempo? Y a lo mejor dure una semana más hasta la próxima reunión que tengamos con la ministra de Salud, porque lo que se necesita como ciudadanos es que no colapse el sistema de salud. Bien. Mariam. Ministro, ¿cómo se hace para aplicar la virtualidad en localidades como ejemplo? Todos conocemos que hay distritos en Calingasta, hay distritos en Valle Fértil, en Iglesia, que lamentándolo mucho no tienen conectividad. ¿Cómo se hace para aplicar la virtualidad en esos lugares que el año pasado han tenido problemas, incluido este año siguen teniendo problemas? Bueno, Mariam, allí tenemos que decir que San Juan es una de las 5 provincias que a pesar de no tener conectividad, llegamos con las guías impresas, con un protocolo por el Ministerio de Educación aprobado, se dejaba en el domicilio o en la escuela, retiraban de allí y luego el programa PRASIR, que es propio de la provincia de San Juan con financiamiento nacional, más de 500 docentes han focalizado la ayuda a estos chicos para poderlos nivelar dentro de lo que pudimos hacer en el 2020. Es decir, no han quedado estos chicos en una, si bien la condición es asimétrica, pero no han quedado sin una asistencia por parte del Ministerio de Educación. Bien. María, ¿querés seguir, repreguntar o ya? Creo que le toca a Vanessa. Sí, bueno. Recién veíamos en uno de los videos, ministro, bueno, la gente protestando en la calle diciendo, bueno, la virtualidad no sirve, decía una. ¿Qué opina usted? O sea, ¿qué es lo bueno y lo malo de la virtualidad en base a la experiencia del año pasado? Bueno, claro, no sirve la virtualidad cuando de la noche a la mañana debemos implementar educación en la distancia. Porque la educación a distancia, muchos profesionales de este estudio deben tener posgrado o postítulo de educación a distancia. Sí. Ahora, esa educación a distancia requiere de un tutor, de un foro, de una comunicación bidireccional. Y lo que ha sucedido en la Argentina, por no estar resuelto el anillo de conectividad, porque esto también hay que decirlo, San Juan tiene en las cercanías al aeropuerto, como muchas provincias, un troncal de fibra óptica y por alguna complejidad legal con las empresas que en su momento estuvieron llevando adelante esta obra, no fueron concluidas. Esto ha demostrado que el proyecto de la conectividad era de avanzada en el año que se implementó este proyecto, pero luego no hemos tenido la voluntad los argentinos de resolverlo, más allá de las distintas autoridades que hayan estado a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Es muy importante que todas las provincias tengan conectividad y allí sí se podría hablar de virtualidad con educación a distancia, no en la distancia, que es unidireccional y que a través del WhatsApp, del correo o de la comunicación telefónica tenemos esa comunicación que sirve de feedback. Pero ¿cuál es el problema mayor recién, como decía Marian? Cuando lo tenemos al chico muy distante y ni siquiera llega la señal de teléfono. Allí la situación se complejiza aún más. Y esto también nos hace ver que cuando los argentinos llamamos a licitación para estos servicios, no solamente deben estar focalizadas sus antenas en los lugares donde hay muchos ciudadanos, sino que se debería garantizar con plenitud la comunicación en todos los lugares más recónditos de nuestro San Juan profundo. Esto sería igualdad y equidad. Felipe, ¿ha hablado, ha estado en contacto con el ministro de Educación, Trota? Sí, hemos estado reunidos nosotros el sábado. El sábado la actividad nuestra tuvo 2 espacios, una con Nicolás Trota y todos los ministros en un relevamiento jurisdiccional y luego yo me tuve que ausentar, quedó la secretaria de Educación para continuar nosotros con una reunión de ministros en Casa de Gobierno. Bien, ¿y qué hablaron, qué charlaron? Si bueno, la realidad de la Argentina es exactamente lo mismo que pasa en San Juan. Estamos condicionados todos por la situación de salud, de la recuperación
del estatus sanitario, que es lo que hemos perdido, que se amesete el contagio, y sin lugar a dudas el anhelo que tenemos todos es volver a la presencialidad. Ahora, vuelvo a repetir, no podemos priorizar absolutamente todo antes que la salud, porque nos jugaría exactamente en contra. Si tenemos que llegar a un hospital, a un sanatorio, donde tengamos que estar con asistencia respiratoria en un pasillo, no sé si es bueno esto. Bien. Tiempo de aprender tenemos. La mayor complejidad es para los que pasan de nivel. Ahora, San Juan no quedó en una fotografía del 2020, porque muchos de los problemas que detectamos nosotros al entrevistar los alumnos nuestros, más de 100.000 encuestas, llevó adelante el gabinete interdisciplinario, con más de 160 profesionales que tenemos allí. ¿Y qué detectamos? Justamente la gestión de las emociones de los chicos, de encontrarse que la escuela estaba en el dormitorio, en la cocina o en el living, y que no es exactamente lo mismo a ese espacio natural que es el aula. Bueno, esto ha traído una serie de inconvenientes y hemos pensado para mitigar, esta es la palabra, para mitigar, para achicar esta brecha, que mientras haya virtualidad o educación a distancia, cada escuela de la provincia de San Juan ya tenemos 931 páginas homologadas por el Ministerio de Educación de la provincia. ¿Pero para qué? Me podrían decir ustedes, bueno, pero ¿qué cambia? Y cambia mucho, porque en cada página va a estar el contexto de su escuela, sus amigos, sus profesores, y no en la página del Ministerio, donde estamos absolutamente todos, inclusive todo lo que es la página del Ministerio, que carga con un montón de informaciones para el sector docente, donde la enajenación es aún mayor. Por eso, desde este momento ya se están trabajando en cada página de su establecimiento. Allí hay que dar un salto también de cómo tuvimos que llegar al aula en línea de la página del Ministerio de Educación y cómo pasamos a Innovatex. Bueno, la mayoría, digo la mayoría y no todos los directores, han adherido a esta propuesta. Seguirán con aula en línea hasta que logren ellos dar el paso tecnológico que hace falta. Ministro, acá nos llega una pregunta que me parece interesante de la gente que nos escribe. Deme un segundo que se me... quisiera saber si para tomar la decisión de la posibilidad de volver a clase se ha contemplado las declaraciones de la doctora Joffre, que dijo que el rango etario que aumentó de contagios es de 10 a 40 años. Y esas fueron las razones por las cuales estamos en esta situación. Justamente la doctora Joffre no expresó esto a voluntad de sí, sino lo expresó dentro del contexto que marca una plataforma que existe en el sistema educativo y que es concomitante con salud, que se llama la plataforma Cuidar Escuelas. Y allí se vuelcan permanentemente la información de los alumnos que adquieren este contagio y de los docentes o no docentes. Y en este relato de estadística es donde ellos pueden inferir, no solamente por las escuelas, sino también por la provincia, el grupo etario que tiene mayor incidencia de contagio. Bien. Ceci, ¿te gustaría contar? Sí, yo quería saber, ministro, si usted sabe en qué departamentos de San Juan se da mayor deserción con respecto a educación y pandemia. Cuando nosotros llegamos el 10 de diciembre del año 2015, el Ministerio de Educación de la provincia, de acuerdo al registro anual y censal que tiene el Ministerio de Educación de la Nación, su deserción estaba alrededor del 14%, del 10%, del 9% en algunos departamentos. Hemos logrado con el PRASIR, que ahora lo hemos readaptado a esta contingencia, reducir la deserción. A la vez, otro programa nacional en su momento nos permitió fortalecer el contacto o retomar el contacto con las familias. Pero hoy no es un dato medible fácilmente, porque las personas pueden estar
con deseos de participar del sistema educativo, con ganas de aprender, pero hay un inconveniente que es poder no llegar a la escuela y no tener conectividad. Claro. Este tema enreda realmente la situación para poder determinar el nivel de deserción. ¿Cuándo mediremos este impacto en forma nacional y en las 24 jurisdicciones? Y cuando la pandemia haya cedido, vamos a poder saber perfectamente todo el rescate que vamos a tener que hacer sobre el sistema formativo, no solamente formal y obligatorio de la Argentina, sino también no formal o universitario, superior universitario. Bien. Mariam. Bueno, esta semana también hubo declaraciones del ministro Trota, quien dijo que iban a adelantar las vacaciones de invierno. ¿Qué es cierto con eso aquí en la provincia de San Juan, ministro? Bueno, esa es una posibilidad, así como está la herramienta de la presencialidad administrada, también es otra posibilidad, porque si el turismo interno, dada esta situación, no tiene posibilidad de realizarse el traslado de una provincia a otra, porque recordemos que el calendario escolar en la Argentina tiene que ver con las regiones y con el turismo, que favorece el clima o no algunas regiones, y allí se establecen las fechas para el receso escolar de invierno. Esto sería bueno si se pudiese concretar, si no se ameseta, sería una buena oportunidad, como lo plantea el ministro Trota, porque no le estaríamos restando tiempo al ciclo lectivo, sino que estaríamos adelantando el receso escolar, sin tener que tener luego interrupciones en el desarrollo posterior. Acá en julio serían las vacaciones, normalmente es la segunda semana de julio. Sí, el 12 de julio comienzan hasta el 23. Y de adelantarlo, que serían y puede ser, esto todavía no lo hemos abordado, por allí las declaraciones son justamente eso, líneas de pensamiento que pueden transformarse en una solución o en una herramienta, pero una vez que estén acordadas en el seno del Consejo Federal. Bien. Pero en lo particular para mí sería una buena herramienta si pudiésemos nosotros adelantar en el caso que no sea mesete. Perfecto. ¿Vani? Sí. Ministro, ¿hay posibilidades de revisar los protocolos, hacer las burbujas más chicas en el caso de que se decida volver a la presencialidad con los últimos años de cada nivel o primeros años también? Bien, fíjese que el tema de que sean los primeros años y los últimos años para la presencialidad administrada obedece al paso de nivel, porque hay un instrumento que se llama unidad pedagógica temporal, que es lo que se planifica entre lo que se desarrolló y lo que se debe desarrollar en el año presente. Entonces esto se va generando un entrelazado entre los contenidos de tal forma de irlos abordando. Lógicamente, para el que esté en segundo año tiene más tiempo que para el que esté en el último año. Esa es la razón por la cual la presencialidad administrada es para alumnos de primer año y del último año. Respecto a los protocolos, nosotros estuvimos muy cerca de presentarle, sin que llegara este nuevo brote con las nuevas cepas, presentarle a los gremios una propuesta para acortar el tiempo que lleva desinfectar el aula en donde estuvo la burbuja que adquirió un contagio. Pero no hemos podido hacerlo porque ya llegó a esta instancia. Hay unas empresas que tienen certificación de IRAM y de la ANMAT, que son las que hacen la desinfección en los quirófanos. Este sería un procedimiento que nos llevaría a acortar el plazo de retomar las clases según el protocolo que tenemos aprobado. Es decir, hay herramientas, pero no tuvimos oportunidad de ponerlas en la mesa y debatir con los secretarios generales. Ministro, le quiero hacer una pregunta acá a Cecilia. Sí, ministro, quería saber qué pasó con el centro tecnológico. Muy bien, el centro tecnológico que anunció el ministro Trota prontamente va a tener su diagramación, su instalación acá en San Juan. Esto tiene que ver con el Acuerdo San Juan, que allí se conformó el Instituto de Educación Trabajo y que lógicamente lo mejor que nos puede pasar, y esto no sé si tengo tiempo, pero lo mejor que nos puede... ¿Cuánto necesita, ministro? ¿Un minuto, dos? No, menos. No sé, menos. No, el asunto es que esta pandemia
ha puesto en evidencia que los aeropuertos son una vía de contagio letal, que las terminales de colectivos son un lugar de contagio letal, que las terminales de cualquier tipo de tránsito, de trenes también, de última generación, son también un punto de contagio vital. Entonces, para evitar esto, es que deberíamos comenzar porque nuestros sanjuaninos se queden a trabajar en San Juan. Y para eso la oferta educativa tiene que ir teniendo un acompañamiento del sector productivo real. No significa preparar a una persona para un determinado puesto laboral, pero sí para una tendencia que tenga que ver con el desarrollo macroeconómico de mediano y largo plazo. Y de esta forma, estudiar en la escuela secundaria o un estudio superior no universitario o en la universidad permitiría desarrollarse en San Juan y no generar desarraigo e ir a otra ciudad donde se generan normalmente aglomeraciones, problemas de hábitat, problemas de instalaciones, problemas de transporte. Ese es uno de los problemas graves que tenemos en Argentina, la gran concentración en el conurbano de Buenos Aires y la capital federal. Mariam. Bueno, yo por último, ministro, yo sé que no es tu área, no me rete, pero hubo muchos problemas con los adicionales policiales que estaban cuidando en las escuelas. Entiendo que ha tenido una reunión con el secretario de Seguridad. Este datito, ¿es cierto? ¿Cómo se entera de las cosas, María? ¿Cómo se entera? Muy bien, hay micrófonos en la oficina. Bueno, la verdad que es un problema de vieja data esto. No comienza con nuestra gestión y no es que se quiere evadir la responsabilidad, sino que es de mucha data. ¿Sabe por qué? Porque es un expediente biencefálico. Comienza en la Policía de San Juan, en la administración, y luego llega al Ministerio de Educación y vuelve a tener impulso administrativo para poder terminar en una resolución de pago. Es decir, es biencefálico. Vamos a tratar con el secretario de Seguridad. Este es un sueño que tienen o han tenido los ministros de Educación. Yo en este momento estoy encarnando este puesto, pero laboral. Pero realmente sería una solución para quienes destinan parte de su descanso a hacer un adicional para ayudarse a su recurso económico familiar y que deben esperar por allí más de 2 o 3 meses porque es tortuoso el sistema administrativo de los dos lugares. De esta manera se generaría la transferencia de recursos a la Secretaría de Seguridad y ya entonces la administración sería en un ámbito nada más. Esto supuestamente, y en buena hora que sea así, acortaría los plazos de pago. Bueno, ministro, ya lo vamos a abandonar, lo dejamos, tranquilo. Bueno, muy bien. ¿Qué va a hacer ahora? Le pregunto, me encanta chusmear el detrás de un funcionario. ¿A dónde se va de acá? A mi casa. A su casa. No pasa por el ministerio. No, ya estuve ahí, volveré más tarde. ¿Se descansa ahora? Sí, ahora sí. ¿Sigue virtualmente? No. Sí, el teléfono no para. No para de sonar. No para. Bueno, Felipe, muchas gracias y esperaremos a ver qué pasa el lunes. Sí, mañana viernes lo vamos a saber y para aquellas personas que por allí piensan de que hay ciudadanos argentinos que no quieren la presencialidad, de todo lo que yo escucho diariamente, todos queremos la presencialidad, absolutamente todos, pero hay una limitante que se llama COVID-19. Totalmente. Bueno, ministro, siga cuidándose, por favor. Gracias.